le meta nuclear a la Florida, que nos afectaría a nosotros porque nos tocaría realmente parte posiblemente de esa radiación. Y yo voy a agregar algo ahí. O se están creando algunos búnkeres para proteger la población ante cualquier situación. Entonces, ¿en qué está República Dominicana? Sí, porque mira qué pasa con eso, Pedro. Hay algo importante que tú acabas de tocar. Putin hizo una amenaza nuclear. Vamos a ser claros. Si la OTAN interviene, Eso le llaman supuestamente disuasión. está bien, pero es algo que hay que temer. Si la OTAN interviene en ese tema de Ucrania y Rusia, él va a atacar. Y hay algo que me da miedo porque el artículo 5 de la OTAN dice claro y establece que cualquier país de la OTAN que sufra cualquier tipo de ataque, todo lo de la OTAN van a atacar ese país. Entonces, ¿qué tú estás visualizando ahí? El mundo vive una tensión en octubre, creo que fue 2022. ¿Tú recuerdas cuando el famoso misil que cayó en Polonia? Y en Polonia fue que se dio la Segunda Guerra. Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos 160,000 suscriptores con más de 29 millones de visitas. Hoy nos visita otro joven preparado, amigo también de la plataforma. Yo he dicho que ahora mismo a todos los quejosos tienen una gran oportunidad de elegir personas realmente preparadas para los puestos. Hablamos del analista político internacional, pero también candidato a diputado del PRD por Santo Domingo Norte, Pedro Ledesma. ¿Cómo está, Pedro? Ariel, hermano, agradecido de la oportunidad de estar aquí nuevamente en estos importantes medios, tanto a ti como a doña Josefa Díaz, pero también a todo el público de esta importante plataforma, saludándole y deseándole muchas bendiciones en estos días. Sí, Pedro, ¿qué ves luego de estas elecciones recién pasadas en el escenario electoral? Bueno, puede apreciarse que aunque se siente en alguna percepción que se ha creado como esa supremacía del partido oficialista, vemos informes tanto de la OEA, de algunos importantes organismos internacionales, de ciertas irregularidades que se dieron en el proceso. Si observamos, para hacer concordancia con el mismo, la encuesta Greenberg daba en un 47-49% al presidente de la República. Estamos hablando cerca de finalizando el año. Cuando observamos lo que ha sido realmente ese diciembre, que no se sintió realmente esa famosa brisita, como llamaba o llama el gobierno, fue un diciembre totalmente lúgubre. Es decir, que escuchaba yo esta mañana a una persona también de la oposición que decía, en una entrevista en otro programa, que decía que las famosas tarjetas o ayudas que dan en diciembre se dieron en febrero. Y parece que eso es parte de lo que fue esa imposición, vamos a decir, que ojo, no estoy diciendo que es algo que se ha hecho nuevo, porque tampoco le vamos a cargar al PRM como que es una práctica nueva que se ha hecho en el país. Pero realmente cuando asociamos un gobierno que promueve el cambio, que promueve realmente transformaciones o diferencias a otros partidos del pasado, vemos que lo que se ha exponenciado de una manera un poquito arbitraria, las prácticas que han sucedido del pasado, dando realmente con el traste de un resultado un poquito caótico. Sí. Ahora, te pregunto, vienen las elecciones presidenciales, ¿qué ves? Bueno, lo primero que tenemos que ver que esto me recuerda a un libro de Manuel Castell, un sociólogo, que se llama Comunicación y Poder. Hay un ataque por los medios que te quieren crear. Bueno, tenemos un gobierno que es imbatible, que no lo es. Realmente cuando tú sales a la calle y tú cuestionas cómo está el pueblo dominicano viviendo, alto costo de la vida, el tema de inseguridad que lo han tenido lamentablemente todos los gobiernos, pero cuando también hay otros temas y puntos que han sido lamentablemente talón de Aquiles de este gobierno, tú dices, pero ¿cómo va a tener un 70% una persona que quiere, parece por megalomanía, imitar a un Bukele, que sí resolvió problemas en El Salvador, que sí realmente conectó con su pueblo, que sí realmente responde a los intereses nacionales,
¿Y cómo va a tener un 70? Yo no estoy diciendo que el presidente no pudiera ganar en una primera vuelta quizá con un 50, 51, 53, tomando en cuenta que la alianza cometa errores infantiles, sabiendo el papel que tiene que hacer como oposición en estos días. Sí, porque en estos días la oposición no se llegó a unir, no tuvo la capacidad de unirse en lo presidencial. Todo ha parecido indicar que han habido ciertas diferencias entre dos puntas de la misma, porque de parte del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, coordinador de la Alianza Rescate RD, ha hecho lo humanamente posible. No, Miguel es un estratega político. Si fuera por Miguel ellos estuvieran juntos, pero Danilo está por un lado, Leonel está por el otro. No ha sabido poner, a mi entender, estoy especulando quizá algunas diferencias mínimas que es lo que pudiera verse en ese sentido. Sí te puedo decir que se ha hecho una gran alianza en el aspecto congresual, donde se está llevando boletas donde están los tres partidos integrados, excepto en 9, que ahí sería de una manera bipartita, ya sea Fuerza del Pueblo, PRD o PRD, y algunas irían solos. Considero que se está utilizando como una estrategia comunicacional, e inclusive también con ciertos liderazgos que vayan a causar realmente lo que será una segunda vuelta y ver que se cumpla realmente lo que se pactó inmediatamente cuando se hizo esta alianza Rescate RD, de que el que calificara en el asunto presidencial de lograrse la segunda vuelta sería apoyado por los otros. Porque lo más inteligente fuera que fueran a una primera vuelta, porque ahora mismo ya han vendido la percepción que están divididos en lo presidencial, no digo en lo legislativo, pero en lo presidencial, están divididos. Y cuando están divididos, Abinader va a cruzar. O sea, yo no soy de Abinader, yo no soy de Danilo, yo no soy de Leonel, pero según los números, según todas las encuestas como están arrojando, según la percepción y luego de ese mapa blanco, lo que indica es que Abinader va a cruzar sin problema si no tienen una unión, y como no la lograron va a ser difícil. Lo que sucede es que los amigos del gobierno han hecho su tarea de tratar de mantener dividido a Leonel, a Danilo, con ciertas pequeñeces. Hay un amigo que se ha mantenido dando vueltas, que es el expresidente Hipólito Mejía, un sabueso de la política realmente tremendo, fino, hay que reconocerle. Sí. Y si eso hoy ha ayudado a lo que es las aspiraciones de Abinader, eso se lo debe a Hipólito. Pero decir que todas las encuestas, porque es que vuelvo y le digo, el mismo Hipólito dijo que las encuestas son de quien las pagan. Con esto no estoy menospreciando las encuestas, que es un instrumento científico. No, ¿tú sabes por qué yo lo digo? Porque antes, cuando Danilo y Leonel estaban en el poder, también lo decían las encuestas. No, o sea, claro, lo que no es igual no es ventaja. Y no es que yo estoy con ninguno, pero lo que un ejemplo criticaba Leonel Fernández en su momento, cuando era presidente. Lo que critica hoy Leonel Fernández, que no es presidente, lo hacía en su momento cuando era presidente. Que es lo que venimos a criticar en esta parte. Y una peña hablábamos posterior a las elecciones. Sí. E inclusive en un programa especial, fuera del aire, mencionábamos, bueno, esa es la responsabilidad cuando tú no creas institucionalidad. Que cuando tú estás en el gobierno, tú eres martillo, pero cuando te toca hacer clavo, te toca coger tu botazo duro. Sí. Y es que lo que digo, yo no estoy diciendo que lo que sucedió en febrero realmente es una cosa que por primera vez sucede en República Dominicana. No ha sucedido. Ahora, tiene que llamarnos la atención porque estamos hablando que a partir del 12, 15 de enero, el presidente salió a la calle con todo. Y se puede ver asfalto, se puede ver cosas primarias que en 3 años no sucedieron. Entonces, ¿qué te deja dicho esto? Porque tú mencionabas mucho los famosos quejosos, que muchos no fueron a votar. Sí. El PRM hizo su tarea y fue y votó. Pero no solamente eso, recuerden que los partidos estuvieron asfixiados económicamente, que no se le entregó el dinero que se le tenía que entregar a la Junta. No es lo mismo que tú digas, pero que el PRM tampoco recibió. Sí, pero el PRM está en el poder. ¿Y quiénes fueron la mayoría de los coordinadores en esos 10 municipios importantes? ¿Eran funcionarios? Funcionarios importantes y de gran perfil, que no vamos a decir que eran funcionarios de quinta o cuarta categoría. Estamos hablando de aduana, de INAPA, de la CAS, estamos hablando de Plan Social, entre otros, que asumieron papeles, que asumieron y que realmente se impusieron. Y si tú te pones a ver en el asunto de los números, cuando tú observas lo que saca el PRM como partido y lo que saca la alianza,
hay una diferencia que se puede realmente rebasar. No estoy diciendo que es una cosa como Aníbal pasando cuando quería entrar a Roma. No, 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 no. Es algo que sencillamente, si se hace la tarea, porque hay que estar los otros, usted no puede tampoco de hacerle el trabajo fácil, ni ser tampoco la quinta columna dentro de la alianza. Usted tiene que realmente asumir la responsabilidad que usted está asumiendo en esta alianza. Sí. Si lo que se busca realmente es asumir el papel de llegar al gobierno. Ahora te voy a hacer una pregunta, Pedro. Como eres joven, muy preparado, de verdad que yo soy de lo que deseo que tú también salgas diputado, porque yo, de todos los partidos, todos los jóvenes que le vean condiciones de cualquier partido, lo voy a apoyar para ese Congreso. Y que tengan independencia, porque el poder legislativo tiene que tener total independencia. No coge una línea partidaria en un tema que afecta a todito. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. El PLD y la Fuerza del Pueblo, vamos a citarlo, que fueron los que tuvieron 20 años en el poder. ¿Tú no crees que ya es hora de que va a sonar y la gente va a decir, pero ven acá, Ariel, tú te encuentras de nosotros? No, yo lo que soy claro, hay que reconocer algo del PRM en un sentido. Antes era Andrés Bautista, el presidente, antes era Chubaque, secretario de general, Janil Lavaque, secretario de organización, vino el PRM, puso a Paliza, Carolina, ahora tuve un Fellito Subelví, ahora tuve un Wellington Arnaud, tuve un Yayo Sallobatón, una playa de jóvenes, o sea, de jóvenes, lo que son los fuertes, están detrás asesorando y empujando a los que son jóvenes. Pero en el PLD todavía, tú me estás hablando de Lidio Cadé, de Temito Clemontá, gente que todavía, que vivieron la Guerra Fría fácilmente, o la caída del muro de Berlín, o en el caso de la Fuerza del Pueblo, tú me estás hablando con incidencia de Franklin Almeida, que tiene más de 70 años, y no es que yo cuestiono los viejos, no, vamos a darle paso a los jóvenes. Ahí está Franklin Almeida, ahí está, ¿cómo se llama? Este es Rafael Alburquerque, él es vicepresidente. Y hay muchos jóvenes valiosos como Dantes en el PLD. Juan Ariel es excelente, que puede tomar hasta la presidencia del partido. Karen Ricardo, Luis Alberto, ahí está también. Bueno, Rafael Paz, que hay muchos jóvenes, pero esto no va a tener arranque. Y tu amigo Andy Morales. Y Andy Morales, claro, Andy Morales, una estrella. Entonces, ¿por qué no le dan paso a esos jóvenes? Bueno, tú sabes que estas elecciones... Porque ya después de aquí yo digo que Leonel tiene que retirarse en tal caso. Si no gana, tiene que retirarse. Estas elecciones de aspirar más. Pudiera cerrar muchas carreras políticas. Yo considero, una vez recuerdo, que cuando estaban las elecciones, la primaria de octubre del 2019 del PLD, discutía con una persona y decía, wow, pero ¿por qué tiene que ser nuevamente esta persona? Y esa persona me dijo, ¿y quién más pudiera ser? Deja pensado, porque es que todavía en la misma mentalidad del dominicano queda realmente los liderazgos que algunos lo llaman caudillismo, vamos a decir así, pero también es que son los principales también potentes, activos que tienen esas mismas organizaciones políticas. Sí hay que reconocer el PRM, que el PRM desde el año 2016 al 19 ha sabido crear una potencial finca de candidatos presidenciales. De candidatos presidenciales. Pero no te estoy hablando solamente, escúchame, no estoy hablando solamente los hijos de. No. Porque tú puedes decir, que ahí está el hijo de Fello, que ahí está el hijo de Winston, que ahí está el hijo de la hija de Hipólito. Ahí está Yayo, ahí está David Collado, exacto. Ahí está Guido Gómez Mazara, ahí está Carolina Mejía, pero que tienen potencialidad. Yo soy de lo que considero que independientemente, por ejemplo, Waldo Ariel, Dantes, Omar Fernández, que ha habido un poquito de injusticia con él. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, él es el hijo del líder, como muchos quieren decir en algunos asuntos. Pero él tiene su talento, no podemos ser mediocres. Él tiene luz propia, independientemente de cualquier cosa. Que inclusive se perfiló una gran batalla aquí en la capital entre Guillermo Moreno, que no es Guillermo Moreno, es el presidente de la República, contra Omar Fernández. Eso es lo que se está viendo de esa manera. Pero es lo lógico, Pedro, porque si un ejemplo hubiese estado Leonel, es Leonel contra el que esté. O sea, yo no estoy defendiendo al PRM, pues yo cuando tengo que decirle todo al PRM, se lo digo. Pero
El gobierno está jugando su rol como, Claro. como lo jugó el PLD. Pero eso que tú criticas y mencionas, hermano, yo creo que es parte de la misma idiosincrasia como piensa el pueblo dominicano. Claro, mira un ejemplo. Porque tuvimos un buen tiempo a Balaguer. Claro. Estamos hablando de una persona nonagenaria prácticamente y estuvo gobernando hasta con ciertas... Claro, con una mente totalmente lúcida. Porque mira, si nos vamos a la capacidad, tú tienes capacidad, no sé, de diputado, de ser senador. Hermano, cuidado, que después me mochan la sala. No te muevas mucho a la sala, porque es la realidad, Pedro. O sea, si a capacidad nos vamos, a los temas que tú manejas, cómo lo manejas, tú eres una persona también que está en el día a día en tu sector, va a los programas de televisión, tiene manejo de todo, eres preparado. Entonces, tú eres un ente referente de que después de ahí tú tienes que avanzar, pero si hay gente que mantiene esos muros, la juventud no va a avanzar aquí. Mira, lo que llama poderosamente la atención es que, como volvemos al tema de los quejosos, tenemos un electorado que critica todo, cuestiona todo, pero el día que tiene que levantarse realmente ejecutar... No vota. Pero peor aún, también una ciudadanía que no lee ni siquiera el periódico. No. Por ejemplo, un punto que yo critico, hay que coger con pinzas ese discurso de rendición de cuentas. Sí. Hay varios puntos que quizás sería bueno hasta tratarlo en un programa diferente. No, lo vamos a hacer, Pero algo que me llamó cuando el presidente tocaba lo relativo a la cultura, que se mencionaba el tema del Ministerio de Cultura, cuando él habla de crear una sociedad abierta, una sociedad de pluralidad y demás. No estamos hablando de la sociedad de Karl Popper, de Russell y demás, no, donde de esa sociedad abierta que tenga realmente la ciudadanía, cierto empoderamiento, no. Estamos hablando de esa sociedad de George Soros, de la Open Society, de una Agenda 2030, porque muchas veces se mencionó aquí el Foro de Davos o el famoso Foro Económico Mundial, que en la primera entrevista que estuve aquí, te hice una mención de referente a eso, cónchale, nosotros mandamos representación constante que fue la vicepresidenta y demás, y que con estas leyes mordazas que se están dando en Europa, que son un grupo de una élite, que es el Foro de Davos, unas élites mundiales que no las elige nadie y quieren aplicar las políticas públicas realmente que se desempeñan en algunos países. Claro. Y por eso es que te va a decir, vemos positivamente esto y demás. Entonces, si usted ve lo que pasó en CEPAC, ese discurso que mencionaba el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde criticaban esas mismas cosas, estas personas que no son electas, pero que también vienen con sus recetas, ya no ni siquiera neoliberales, vamos a decir recetas globalistas, porque algo que me encanta de un analista geopolitólogo mexicano que se llama Alfredo Jalife, el cual dice que realmente hoy las ideologías solamente están bipolarizadas entre patriotas nacionalistas y globalistas, que son los que llevan estas famosas agendas dentro de lo que es la Agenda 2030, que va en contra familia, que va en eliminar el papel moneda para crear todas estas monedas digitales y una especie de control social. Poblacional también. Entonces, cuando tú ves un discurso del presidente Abinader manejarse en esas alas, tenemos que agarrarlo con pinzas. Sí. Pero también lo que pudiera darse con este ensayo que fue febrero, que pudiera darse en mayo, donde arrasara el Congreso, senaduría, diputación, pero también alcanzar el poder. Señores, estamos hablando que se pudiera aquí modificar la Constitución, aprobar un sinnúmero de leyes que no serían a favor de la nación dominicana y que sería a favor de todos estos organismos internacionales, especialmente esta oligarquía internacional financiera, desde el Foro de Davos, del CFR, entre otras. Sí, yo vi el año pasado, se invitó y se decía a una actividad de Funglode a Nayib Bukele, y él nunca fue. ¿Qué tú ves en eso? Bueno, o sea, tú sabes que fue un Funglode de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández. Según escuché una vez, como que no sé si fue que se le presentó algo, no sé si fue el doctor Tomás Castro, mencionaba como se le había presentado algo a Nayib Bukele y demás. No conozco realmente las razones por las cuales Nayib Bukele no asistió. Independientemente de lo que podamos pensar de Funglode, mi posición personal puedo decir, es uno de los principales centros de pensamiento que tiene el país. Sí, hay que reconocerlo. Y por ejemplo, el año pasado, en julio, aprovechando lo que fue la visita del coronel Pedro Baños, un gran intelectual, una persona formada, no solamente en los aspectos de defensa y seguridad nacional, sino también en geopolítica, diplomacia y demás, lo llevó a Funglode y créame que fue realmente algo importante. Y ahora creo que en marzo, el 14 de marzo, hay un profesor, no recuerdo el nombre ahora mismo,
que tú voy a hacer llegar el mismo que lo están promocionando, hacer análisis de geopolítica, de América Latina y demás, que siempre he dicho. Digo, no, siempre he dicho no, parafraseando lo que ha dicho el coronel Pedro Baños y también el buen amigo Iván Gatón, de que es importante de lo que aspiran a puestos de poder, a puestos de mando, a puestos realmente es importante, que tengan conocimiento de la geopolítica. Sí. En un viaje que hice a México entre finales de septiembre y principios de octubre, de la Maestría de Defensa, Seguridad Nacional de la Universidad Nacional para la Defensa, cuando fuimos a la Secretaría Nacional de Defensa de México, me encantó algo que mencionaba el coronel que nos sirvió de orientador. Todo lo que tiene que ver con desarrollo nacional de México lo aplican basado en la geopolítica, inclusive su seguridad nacional. Es decir, que como decía Perón, la verdadera política interna es la política internacional. Claro. Entonces tú no puedes aspirar a aplicar leyes, a aplicar un sinnúmero de acciones internamente si tú no ves cómo está jugando el mundo. E inclusive de tú saber hasta manejarte con los hegemones. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una cantidad de dominicanos considerables en Estados Unidos, no menos cierto es que hay una lucha y fragmentación de esta. Tú no puedes agarrar y en el primer fuetazo, quizás no sé si fue que se lo mandaron y firme ahí usted condenando el paso que dio Rusia hacia Ucrania, sin usted sabiendo cuál fue la razón que lleva a Rusia allá, a entrar allá. No defiendo lo que hizo Putin, pero si usted se pone a ver, uno de los presidentes que realmente defiende los intereses de su nación es él. E inclusive, no sé a qué se quiere llevar, que mientras nosotros estamos aquí debatiendo temitas, no nosotros me refiero tú y yo, sino el pueblo dominicano en Teteo, en Juca, en Yailín y demás. Señores, nosotros estamos al punto de una escalada nuclear, porque el discurso que dio Putin hace 2 días en la Duma, entonces tú preguntas, el gobierno está comprando pastillas de yodo ante un bombazo que se le meta nuclear a la Florida, que nos afectaría a nosotros porque nos tocaría realmente parte posiblemente de esa radiación. Y yo voy a agregar algo ahí. O se están creando algunos búnkeres para proteger la población ante cualquier situación. Entonces, ¿en qué está República Dominicana? Sí, porque mira qué pasa con eso, Pedro. Hay algo importante que tú acabas de tocar. Putin hizo una amenaza nuclear. Vamos a ser claros. Si la OTAN interviene, eso le llaman supuestamente disuasión. Está bien, pero es algo que hay que temer. Si la OTAN interviene en ese tema de Ucrania y Rusia, él va a atacar. Y hay algo que me da miedo porque el artículo 5 de la OTAN dice claro y establece que cualquier país de la OTAN que sufra cualquier tipo de ataque, todo lo de la OTAN van a atacar ese país. Entonces, ¿qué tú estás visualizando ahí? El mundo vivió una tensión en octubre, creo que fue 2022. ¿Tú recuerdas cuando el famoso misil que cayó en Polonia? Que y en Polonia fue que se dio la Segunda Guerra Mundial. No, y oye lo siguiente, que estaban todos reunidos, el G20 reunido creo que era en Bali, Indonesia, creo que era. Y en eso fue un momento, oye, fueron unas horas cruciales, porque se estaba analizando, porque se reunió la OTAN en ese momento, que estaban todos reunidos en esa reunión del G20, y se determinó que fue realmente aunque era un misil ruso, pero fue utilizado por Ucrania, y cayó allá, que inclusive Zelensky llamaba que fue Rusia, que fue un ataque, llamando a la OTAN y demás. Pero hay que ver algo, cuando cae la Unión Soviética, que ha sido, como dijo el presidente Vladimir Putin, el gran colapso geopolítico del siglo XX. Sí, lo más grande. Todo el mundo esperaba que realmente ahí, porque era el fin de la Guerra Fría. Señores, pero en 1992, Paul Wolfowitz, su secretario de Defensa de Estados Unidos, se filtra creo que fue en el New York Times, de fraccionar a Rusia, dividirla, porque es que solamente el tamaño que tiene Rusia, la cantidad de 17 millones y pico, 17 millones y pico, la cantidad de recursos naturales, pero también debajo de ese permafrost, que es esa capa de hielo, que hay recursos de gas, oro, no, Rusia es todo, mira. Y la costa que tiene dentro del Ártico, eso decía en 1992, estamos hablando, que era problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero cuando usted observa esa entrevista de Tucker Carlson que le hizo a Vladimir Putin, brillante, donde usted ve primero la parte histórica, que usted puede estar o no de acuerdo con Putin, pero hay muchos aristas que se tocan ahí, y es lo importante, usted hace realmente dialéctica, bueno, vamos a debatir y cuestionar esa parte, no, pero es que ha sido así.
Putin todo el tiempo quiso ser Europa. Putin todo el tiempo quiso entrar a la Unión Europea. Claro. Pero como dijo Charles de Gaulle, que Iván Gatón menciona mucho, cuando usted no está invitado a la mesa, es porque usted es parte del banquete. Exacto. Entonces Putin previó eso, y en 2007, el que pues, eso puede googlearse ahora mismo, buscarse tanto en YouTube, en lo que es el discurso de Vladimir Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad Nacional de Múnich. Y usted va a ver, está en español, y usted va a ver lo que Putin ahí se raja las venas, y creo que es la primera vez que habla de que ya no puede ver Estados Unidos como un policía realmente del mundo, y que se tiene que buscar un nuevo orden mundial que sea multipolar. Porque tú sabes algo, que un ejemplo, tú que citaste el año 92, pero antes de eso, cuando Stalin estaba vivo, la Unión Soviética era muy sólida, porque Stalin, a pesar de ser un dictador, fue un hombre que mostró fuerza. ¿Tú recuerdas en la conferencia de Teherán? Que sale esa, Teherán y Yalta, exacto. Sí, en Yalta, las alturas de Yalta, pero en Teherán principalmente, donde está Roosevelt, es que también tuvieron en Yalta, pero está Roosevelt, está él y Winston Churchill. Yo creo que la de Teherán, déjame ver, yo no sé si no me confundo, yo creo que la de Teherán él no pudo ir. No, en la de Teherán se dio también. Se dio de Teherán, pero yo creo que él no, creo, mira, si no me engaña la memoria, creo que no pudo ir. Y es a la de Yalta que Stalin puede desplazarse, Exacto, si mal no recuerdo. En la de Yalta, que yo entiendo que la de Teherán sí, lo buscaremos, pero ustedes nos buscan y nos ayudan en las redes. Que nos hablen en los comentarios. Exactamente, que eso es lo que va a edificar. Pero en la de Yalta, tuviste el poder que mostró Stalin. Después tuviste de todo el tiempo, después de la caída del muro de Berlín, tú sabes que Gorbachev, Boris Yeltsin, esa gente no tuvieron ese poder, no mostraron ese poder. ¿Qué hizo Anatoly Shobak? Anatoly Shobak es el padrino político de Vladimir Putin. Anatoly Shobak es el redactor de la Federación Rusa. Y todo ese conocimiento que asume Putin, que un ejemplo cuando llega al poder divide lo que es el empresariado y le dice, ustedes son empresarios, son oligarcas, son ricos, pero no lo quiero en política. Ese hombre siempre ha tenido una visualización del Estado. Y Rusia se ha consolidado en la Federación Rusa de nuevo, y él ha rescatado eso. Y que tú tienes que tomar en cuenta la idiosincrasia del pueblo ruso, cómo piensa el ruso. Es un pueblo que ha sido invadido constantemente. Sí. Es un pueblo que realmente se ha visto afectado por invasiones desde Mongolia, sí, hasta Napoleón en el siglo XIX. Todo el mundo. El mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el problema, que es parte de su seguridad nacional ha sido el expansionismo. Entonces, tú colocarle a menos de 500 kilómetros misiles de la OTAN nuclear en Ucrania es una provocación innecesaria, como tú colocarle a Estados Unidos en México o en Cuba unos misiles también por parte de los rusos. Sí. Pedro, brillante, de verdad, yo te voy a estar invitando aquí, de verdad que sí. Gracias. Y espero que salga diputado, que necesitamos diputados así. Yo dije que voy a apoyar a todos los diputados que yo entienda que tienen la capacidad, cuenta con este programa. A ver si cambiamos ese mercado persa de la Cámara de Diputados. No, y que las personas pueden entender que en Pedro Ledesma tendrán un representante, como siempre lo decimos, y una persona que le encanta leer. Pues muchas gracias, ya usted sabe, Pedro. Y como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.